Hola, ¿qué tal? Buenas tardes o buen día. Mi nombre es Vladimir Cuesta Sánchez y bueno, voy a explicar en esta ocasión un método de integración, ¿sí?, que se conoce como el método de fracciones parciales. Entonces, en el caso del método de fracciones parciales, lo que uno tiene como integrando, pues es una función racional, es decir, tengo un polinomio entre otro polinomio. Eso es lo que caracteriza al método de fracciones parciales, ¿sí? Ahora, vamos a comenzar a suponer, a hacer dos suposiciones. Una, que el grado del polinomio del numerador pues es menor al grado del polinomio que está en el denominador. O sea, es decir, la potencia máxima en la parte de arriba pues es menor a la potencia máxima que está en la parte de abajo. Esa es la primera suposición. La segunda suposición es que el denominador, es decir, de la parte de abajo, eh, lo podemos expresar como el producto de algo como esto, ¿no? De x menos una constante elevado a una potencia m1, x menos otra constante elevado a una potencia m2 y así sucesivamente, ¿no? Es decir, ya está factorizado. Ahora posiblemente, bueno, esta parte, cada factor, pues está posiblemente a alguna potencia, ¿sí? Entonces, cuando eso pasa, lo que uno propone antes de integrar es que esta función racional se puede escribir de esta manera, ¿no? Una constante por x menos c1 más otra constante por x menos c2 y así hasta una constante por x menos c1 a la m1, es decir, hasta la última potencia, y así con todos los factores. Ahora, bueno, ese es el primer caso, ¿no? Vamos a ver a qué se refiere esta, eh, eh, digamos, esa parte. Vamos a ver, todavía no vamos a integrar, solamente vamos a ver este, qué es esa, bueno, qué son esas constantes o qué significa proponer una solución como la que se acaba de encontrar o bueno, la que se acaba de proponer. Por ejemplo, vamos a ver algunos ejemplos. Vamos a suponer, todavía no vamos a integrar, solamente es para ilustrar. eh, o por ejemplo, vamos a suponer que queremos integrar algo como esto, como 5x más 7 dividido entre, por ejemplo, eh, x más 3 por x más 1, por ejemplo. ¿Sí? Vamos a suponer que queremos integrar esto. Entonces, digamos, aquí se cumplen las condiciones que estábamos comentando. ¿Sí? Digamos que, bueno, el grado de este polinomio pues es de grado 1, la máxima potencia de aquí es 1. Aquí realmente el grado del polinomio es 2, ¿no? Si uno quisiera hacer la multiplicación, pues ya, por ejemplo, con este término con este, pues ya me da x cuadrada y los demás términos lineales y una constante, pero aquí la potencia máxima es 2, ¿no? Entonces aquí el grado del polinomio es 1 y aquí el grado del polinomio es 2. Entonces está cumpliendo la condición que habíamos comentado, que el grado del numerador pues es menor al grado del denominador y además estamos suponiendo que pues ya el denominador ya está factorizado, ¿sí? Entonces aquí es una parte importante ya tenerlo factorizado. Entonces, solamente para ilustrar o para explicar en qué consiste el método, bueno, el método consiste en que todo lo que estoy integrando, toda esta parte, se propone que tiene o se puede escribir de la siguiente manera, como, eh, bueno, ese es el término original. Entonces, lo que uno propone es que esto se puede escribir como una constante, vamos a llamar A1, sobre x más 3 más
A2 sobre X más 1. ¿Sí? Por eso son fracciones parciales, porque aquí esto se separa. Entonces, esta A1 y A2 son constantes que se van a determinar. Realmente después va a surgir un sistema de ecuaciones lineal. Entonces, esa es una constante entre X más 3, que era el primer factor que tenía aquí, más otra constante sobre X más 1, que es el factor que tenía aquí, ¿no? Es decir, como que se separan los términos, ¿no? Y bueno, después de ahí se desarrolla y se encuentran las constantes, ¿no? A eso se refiere, o en eso consiste cuando yo tengo factores lineales. Claro, si yo tuviera más factores lineales, ¿no? Por ejemplo, aquí X más 3 por X más 1 y aquí el otro factor, bueno, pues aquí se agrega otro término. ¿Sí? Bueno, ese es un primer caso. Cuando yo aquí tengo factores lineales. Pero bueno, vamos a suponer que en lugar de esto tuviéramos algo como lo siguiente. Por ejemplo, supone que tenemos 2x y aquí x más 2 al cuadrado. Supone que queremos integrar esto. Entonces, aquí ya cambia la situación. Entonces, lo que uno propone es que lo que voy a integrar, es decir, 2x sobre x más 2 al cuadrado, se puede escribir de la siguiente manera, como una constante sobre x más 2 más otra constante sobre x más 2 al cuadrado. Es decir, aquí se comienza primero con el x más 2 a la primera potencia, luego aquí el denominador ahora con x más 2 para la segunda potencia. Y aquí unas constantes A1 y A2 que quedan pendientes por determinar. ¿Sí? Entonces, cuando yo tengo algo como esto, pues se propone una suma de este estilo. Claro, aquí va a depender de cuál es la potencia máxima que yo tengo en el denominador. Por ejemplo, si yo tuviera al cubo, pues esta suma continúa hasta x más 2, o sea, x más 2 al cuadrado, x más 2 al cubo en el denominador y así, ¿no? Si tuviera la cuarta, pues se siguen más términos. Eso es lo que se propone en el caso de que yo tuviera aquí un factor y elevado, bueno, aquí un binomio y elevado al cuadrado, o al cubo, o a la cuarta, ¿no? Sí. Entonces, digamos, son como que dos casos distintos. Claro, también puede haber dos combinaciones de ambos, ¿no? Donde en una parte hay factores lineales y en otras con distintas potencias. Bueno, se tratan eh, los términos lineales, ya vimos cómo se trataban. Van a salir términos que solamente, como en el ejemplo anterior, y los términos que tengan otra potencia, ¿no? Como 2 al cubo, a lo que sea, pues todos esos términos se tratan de esta manera. Digamos, a eso se refiere esta explicación. Bueno, aquí en el caso, aquí hay un caso en el cual no, en el cual la potencia o el grado del polinomio del numerador es mayor al denominador. Bueno, primero se hace la división. Al hacer la división de polinomios, pues uno sabe que esto se puede poner, si esto yo lo divido entre este polinomio, pues ya sabemos que se puede poner como un polinomio por g de x más el residuo. Entonces aquí se simplifica. Al simplificar aquí, pues aquí ya me queda una parte que va a quedar como un polinomio, que eso se integra de manera directa. Y esta parte pues se trataría como de integración con fracciones parciales, como acabamos de ver. Entonces, vamos a ver un par de ejemplos para ilustrar el método. Dice, usando el método de fracciones parciales se encuentra lo siguiente. Entonces, bueno, ese sería el inciso A. Vamos a tratar el inciso A. Entonces ya vimos que, de acuerdo a lo que acabamos de ver, lo que quiero integrar, es decir, 1 entre x, ese es el integrando.
De acuerdo al método de fracciones parciales, uno propone como solución la siguiente expresión. A1 sobre x más menos 2 más A2 sobre x más 3. Entonces, esto se toma como una constante con el denominador va a ser este primer factor, luego más otra constante y aquí el denominador es el segundo factor que tenía aquí. Luego, pues uno desarrolla, es como una fracción así común y corriente. Acuérdense, ¿no? Si uno tiene una fracción, pues, ¿cómo resuelve una fracción? Pues multiplico los denominadores, es decir, x menos 2 por x más 3. Aquí se multiplica cruzado, a1 por x más 3, más, y ahora cruzado, a2 por x menos 2. Entonces en el denominador me queda a1 por x más 3, más a2 por x menos 2. De ahí uno hace la multiplicación. Sí, aquí es cruzado, a1 por x más 3, y aquí esto por esto, a2 por x menos 2. Uno multiplica, ¿no? A1 por x, a1 por x, pues es a1x. A1 por 3 es 3a1. Luego, el a2 por x es a2x. Y a2 por menos 2, pues es menos 2a2. ¿Sí? Entonces, a1 por x es a1x, a1 por 3 es 3a1. A2 por x es a2x. A2 por menos 2 es menos 2a2. Bueno, en el denominador pues queda, el denominador queda exactamente igual. Ahora la siguiente parte es, vamos a dejar en un lado todo lo que tenga x. Y del otro lado pues todas las constantes solas. Hay que recordar que A1 y A2 son constantes. Bueno, constantes que no conozco, pero a final de cuentas pues son constantes. Entonces, por un lado, separo todo lo que tenga x, que lo que tenga x, pues el A1 y el A2. Entonces el factor común va a ser x. Entonces me queda x por A1 más A2, que sería este factor. Luego separo los términos constantes, que es 3A1 menos 2A2. Y aquí es donde aparece un sistema de ecuaciones lineales. Hay que recordar que esto pues es igual a esta expresión. Entonces, realmente pues hay que comparar solamente términos. De este lado pues no tengo ningún término donde aparezca la x. Por tanto, para que esto coincida, pues el A1 más A2 debe de ser 0, ¿sí? Porque en el lado izquierdo pues no aparece la x. Entonces uno debe de exigir que A1 más A2 pues es igual a 0. Y la otra condición pues es, bueno, este 3A1 menos 2A2 es una constante y debe de ser igual a la constante que tengo aquí. Es decir, lo que me va a quedar es que 3A1 menos 2A2 pues es igual a 1. ¿Sí? Entonces, digamos aquí como no había x, pues exijo que esto sea 0 para que no aparezca la x justamente. Esta es la parte constante, pues tiene que ser igual a la constante que tengo del lado izquierdo, que es 1. Y ya de ahí pues resuelvo, ¿no? Bueno, aquí hay, por la forma de las ecuaciones, pues digamos,
puede resultar relativamente directo resolver el sistema de ecuaciones. Por ejemplo, de la primera ecuación puedo despejar a 2. Si de la primera ecuación despejo a 2, pues me queda a 2 es igual a menos a 1. Y esto lo sustituyo en la segunda ecuación. ¿Sí? Entonces, sustituyendo en la segunda ecuación, me queda 3 a 1 menos 2 a 2, pero ya sabemos que a 2 es menos a 1. Entonces me queda 3 a 1 más 2 a 1 igual a 1. Y de ahí 3 a 1 más 2 a 1, pues es 5 a 1. Y finalmente, pues el A1 es, pues me quedaría que sería un quinto. Y A2, pues como es menos A1, pues sería menos un quinto. ¿Sí? Entonces aquí A2 es menos A1, entonces A2 es menos un quinto. Entonces ya tengo los coeficientes, ¿no? Es decir, A1 es un quinto, A2 es menos un quinto. Entonces, si yo quiero, lo que quería integrar originalmente era esto, ya que tengo esos valores, bueno, pues digamos, hay que recordar que yo lo que quería integrar pues era esto, x menos 2 por aquí x más 3. Entonces, pero ya sabemos que esto, esto es equivalente a integrar esto, pero en este caso pues yo ya tengo cuánto vale A1 y cuánto vale A2, entonces sustituyo. Es decir, aquí esto equivale a integrar A1 sobre x menos 2, pero ya sabemos que A1 es un quinto. Y aquí A2 pues es menos un quinto. ¿Sí? Entonces, un quinto, este A1 es un quinto, A2 es menos un quinto, que los valores que vemos acá. Y bueno, pues aquí ya es una integración directa, ¿no? Si uno integra esto y luego uno integra esto, bueno, aquí no voy a entrar en detalles. Puede uno tomar, por ejemplo, como variable esta y hacer una sustitución, pero al final de cuentas, bueno, pues resulta que pues eso no es más que un quinto del logaritmo natural. Vamos a ponerlo como valor absoluto o x menos 2, como gusten, menos un quinto del logaritmo natural. Bueno, ahí pueden poner el valor absoluto o así nada más, pero bueno, como que definan bien el dominio y ya. Entonces, esta integral es un logaritmo natural, entonces me queda un quinto del logaritmo natural de x menos 2 menos un quinto del logaritmo natural de x más 3 más la constante. Y ya esa sería la solución. Bueno, ahora vamos a ver otro ejemplo donde lo que queremos es integrar algo como esto, ¿no? El inciso B. Entonces, aquí a diferencia del primer caso, en el primer caso, en lo que tengo en el numerador, tengo factores lineales. ¿Sí? Aquí son el x menos 2, x más 3, pero aquí tengo solamente un factor que es x menos 3, pero elevado al cubo. Entonces, cuando eso pasa, lo que tengo como integrando,
es decir, 2x más 3 sobre x menos 3 al cubo, pues uno propone que esto se puede escribir algo como esto, como a1 sobre x menos 3 más a2 sobre x menos 3 al cuadrado. Es decir, aquí más a3 sobre x menos 3 al cubo. Es decir, primero comienzo con la potencia de x menos 3, pero aquí en el denominador, pero la primera potencia, en el denominador luego al cuadrado, así uno continúa, se proponen se van elevando las potencias del denominador hasta llegar a la última potencia que tenga aquí, ¿no? En este caso llega hasta el cubo. Entonces se proponen tres términos. Si hubiera más potencias, ¿no? A la 5, pues se proponen más términos hasta llegar a la x a menos 3 al cubo, etcétera. Entonces ahora para hacer ahora hay que resolver eh, primero hay que poner esto como un solo término. Entonces aquí el denominador común pues sería x menos 3 al cubo. Y pues, digamos, el denominador común sería el x menos 3 al cubo, o sea, el x menos 3, pero a la máxima potencia que tengo aquí. Y bueno, de aquí pues se hace como fracciones normales, ¿no? No, x menos 3 al cubo entre x menos 3, pues me queda x menos 3 al cuadrado y eso queda multiplicando a la 1. Luego, x menos 3 al cubo entre x menos 3 al cuadrado, pues me queda x menos 3 y eso lo multiplico por lo que tengo arriba, es decir, me queda más a 2 por x menos 3. Y finalmente, x menos 3 al cubo entre x menos 3, pues me da 1 por x por a3, pues me queda a3. De ahí, pues hay que desarrollar primero el binomio. Entonces, esto es un binomio al cuadrado. Entonces, me queda a1, x menos 3 al cuadrado, es el primer término al cuadrado. Entonces, me queda x cuadrado menos el doble producto del primero por el segundo, es decir, 2 por x por 3, pues sería 6x, más el segundo al cuadrado, que me quedaría 9. Aquí de una vez vamos a hacer la multiplicación. A 2x menos 3a2 más a3. ¿Sí? Entonces eleva al cuadrado, es el primer término al cuadrado, me queda x cuadrada, menos el doble producto del primero por el segundo, es decir, 2 por x por 3, pues me queda 6x, bueno, con el signo menos. Y el segundo término al cuadrado, que es 9. Aquí ya multipliqué, a 2 por x es a 2x, a 2 por menos 3 es menos 3a2. Y este pues queda igual. De ahí pues hay que hacer la multiplicación de la 1 por todos los términos. Entonces me queda a1x cuadrada menos 6 a1x más 9a1. Los demás términos quedan igual. Entonces me queda a1 por x cuadrada es a1x cuadrada, a1 por menos 6x es menos 6a1x, a1 por 9 pues es 9a1. Este es a2x menos 3a2 más a3. De ahí hay que
pues separar todos los términos que por potencias, ¿no? Primero los términos cuadráticos, luego los que van con X. En este caso serían el menos 6a1. ¿Qué otro término? Más a2. Y finalmente las constantes. Más 9a1. Menos 3a2. Más a3. Sí, entonces el término cuadrático es este. Lo que está multiplicando X es un menos 6a1. Aquí aparece también algo que está multiplicando X, que es a2. Los demás términos pues son puras constantes, ¿no? El 9a1, el menos 3a2, el a3. Y ahora sí, pues viene, hay que hacer la comparación. Hay que recordar que todos estos términos son igual a este término original. Entonces, pues hay que ir comparando potencia con potencia. Si uno se fija aquí en, en, en este término no aparece el término cuadrático, por tanto, digamos en el lado izquierdo no aparece un término cuadrático, por tanto, el término cuadrático en el lado derecho pues también no debe aparecer. Eso significa que pues A1 es igual a 0. Eso ya me garantiza que no aparezca el término cuadrático. Porque aquí no aparece el término cuadrático, pues para que no aparezca, pues forzosamente A1 tiene que ser 0. Luego lo que está multiplicando aquí a la X, pues de este lado es el 2 y de este lado pues son estos términos. Entonces la segunda ecuación me quedaría menos 6a1 más a2 es igual a 2. Eso es lo que está multiplicando a X. Y de este lado lo que está multiplicando a X es el 2. Finalmente, todos estos términos son las constantes, pues tienen que ser igual a la constante que tengo del lado izquierdo, que sería el 3. Es decir, me quedaría 9a1 menos 3a2 más a3, pues es igual a 3. Estas son las constantes, pues tienen que ser igual a el 3 que tengo acá. Bueno, aquí, pues de aquí uno ya puede resolver más o menos directo. ¿Sí? Ya sabemos que A1 es igual a 0, entonces como A1 es igual a 0, pues aquí también esto es 0 y por tanto, pues lo único que me queda es que A2 es, es 2. Es de la segunda ecuación. Sí, la primera es que A1 es igual a 0. La segunda ecuación, perdón, aquí es 2. Entonces, esto es 0. Me queda directamente que A2 es igual a 2. Y de la tercera ecuación, bueno, pues 9a1, bueno, A1 es 0, entonces esto desaparece. Aquí puedo sustituir a 2, que ya sabemos que es 2. Entonces me queda menos 3a2, que es 2, más a3 es igual a 3. Es decir, menos 6 más a3 es igual a 3. De ahí despejo a 3, pues a3 sería 3 más 6, que es 9. ¿Sí? Entonces aquí esto es 0, acá en lugar de a2, pues ya sabemos que es 2. Sustituyo aquí, menos 3 por 2, más a3 es igual a 3. Pues esto me queda menos 6, más a3 igual a 3. Esto está restando, pasa sumando, y me queda que a3 es igual a 9. Entonces ya tengo que a1 es igual a 0, a2 es igual a 2 y a3 es igual a 9. Y por tanto, cuando yo quiero integrar esto, pues es lo mismo que integrar esto y a su vez
Entonces, lo que me quedaría sería algo como esto. A1 pues es 0, A2 ya sabemos que es 2. 2 por x menos 3 al cuadrado, más A3 que es 9, sobre x menos 3 al cubo. Y bueno, pues aquí, pues ya sería una integral directa. Si yo hago una sustitución como u igual a x menos 3, pues lo que me queda que la diferencial de u es igual a la diferencial de x, y esto, digamos, me queda la potencia de u sería a la menos 2 y aquí a la menos 3, ya integro. Bueno, vamos a hacerlo aquí de una vez. Por ejemplo, si yo pongo u igual a x, la diferencial de u es igual a la diferencial de x. Entonces esa integral me queda 2u a la menos 2 más 9u a la menos 3, diferencial de u. Si yo sustituyo u igual a, perdón, aquí u igual a x menos 3, perdón, esa es la sustitución, u igual a x menos 3, entonces la diferencial de u es la diferencial de x, entonces esta integral me queda 2 sobre u al cuadrado, pero esto yo lo puedo poner como u a la menos 2, más 9 sobre u al cubo en el denominador, que se puede poner como u a la menos 3. De ahí, pues uno integra de manera normal, ya sabemos que esto se le suma 1, y eso mismo queda dividiendo. Y aquí, sí, aquí ya sabemos que al menos 2 se le suma, como es una potencia, pues a esta potencia se le suma 1, menos 1, menos 2 más 1, pues es menos 1, y esto también queda dividiendo, ¿no? Aquí también, como es una potencia, pues a este se le suma 1, menos 3 más 1, pues es menos 2, y este menos 2 también queda dividiendo. Y finalmente, pues uno puede volver a la variable original, y esa sería la integral. Bueno, aquí vamos a poner el menos de una vez. Menos 2 por x menos 3 a la menos 1, menos 9 medios por x a la menos 3, todo a la menos, elevado a la menos 2, más una constante. Y ya esa ya sería la solución. Así lo pueden dejar, o pues si quieren lo ponen en el denominador, ¿no? Aquí abajo, o lo ponen abajo, ya con potencia positiva. Pero bueno, digamos, eso así quedaría. Entonces, digamos, aquí eh, en el segundo inciso, pues se vio un ejemplo distinto, pues donde ahora lo que tengo aquí, pues es una potencia, ¿no? Del término que tengo aquí. Entonces, bueno, ese es un par de ejercicios que quería discutir. Eh, También hay otras variaciones de este método, ¿no? Cuando, digamos, a lo mejor esto no está expresado como un factor lineal, pero a lo mejor es algo cuadrático, pero que no se puede factorizar, ¿sí? O algo al cubo que no se puede factorizar en factores lineales, que, bueno, donde estos factores o estas constantes no sean números reales. Entonces, aún así se puede aplicar el método. Bueno, eso sería todo. Pues hasta luego, que tengan buen día. Y les saluda Vladimir. Buenas noches. Hasta luego.